específico. Cuando Dios quiere algo, Dios es específico. Y cuando nosotros le pidamos a Dios algo, tenemos que ser específicos a su nombre. Era tiempo de arreglar cuentas. Dice la Biblia que la primera orden después de que fue ungido por rey Saúl, Dios le habla al profeta, no al rey. Porque la línea de Dios es hablarle a sus hombres, a sus profetas. Aunque sean reyes y sean hombres de autoridad, Dios se dirige con el sacerdote. Dios se dirige con el profeta Samuel. Dijo: Samuel, dile a Saúl, ve con Saúl y dile que es tiempo de arreglar cuentas. Muchas veces nosotros pensamos que Dios ya se olvidó. Y pareciera que Dios no se da cuenta, que Dios no escucha, que Dios no oye, que Dios no mira. Pero muchas veces pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Tal vez pueden pasar años y Dios te dice: come on, ven, vamos a arreglar cuenta. ¿Cuánto tú me debes a mí? De todo lo que has hecho, de todo lo que has pagado, de todo lo que has organizado. Vamos a arreglar cuentas. ¿Cuánto me debes? Y es cuando viene el golpe, lamentablemente. La Biblia dice que Amalek se había opuesto para que el pueblo de Israel no pasara por sus tierras. Salió al vallado, salió a la frontera y le dice: ustedes no pueden pasar por mi territorio, porque si pasan por mi territorio saldremos a la guerra. Y Dios le dijo: está bien, vayan rodeando, porque tenían mujeres que iban amamantando, vacas, ovejas que iban pariendo. Y dice: el pueblo se desertará, el pueblo se llenará de miedo. Rodea, pero yo voy a arreglar cuentas con Amalek después. Muchas veces la gente, alguien se te opone, alguien te hace la guerra, pero tú no puedes pelear por tus mismas manos. No puedes levantarte las mangas y tú defenderte. Deja que Dios te defienda, porque cuando Dios te defiende mejor que tú. Pasaron los años y pasaron los años y Dios dijo: es tiempo de arreglar cuentas. Y dice la Biblia que a Saúl se le encomendó eso. Y salió Saúl hacia la guerra y le dijo: mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Cuando Saúl llega al pueblo de Amalek, lo que Dios le había dicho que hiciera, no lo hizo. Dice la Biblia que agarró vivo al rey Agab, rey de Amalek, y tomó lo más gordo de las vacas y las ovejas, las que estaban paridas, las que tenían doble becerro, las más gordas las fue poniendo en un corral. Y como Dios es un Dios informado, desde el cielo se dio cuenta de lo que había hecho Saúl. Y se dirige con sus hombres, con el profeta, y le dice: Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en contra de mí, me ha desobedecido. Mire la importancia, el ejemplo que nos está dando, que cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, nos volvemos enemigos de Dios, hermano. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. No lo había desechado, solamente Dios estaba enojado, hermano. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Yo tengo 4 hijos, una señorita y 3 hombres. Y de los 3, los 2 hombres mayores bien obedientes, y la señorita de 19 bien obediente. Pero el de 20, me pesa levantarlo en la mañana para que se vaya al culto. Casi me le ando poniendo los tenis para que se vaya al culto y llegue temprano, hermano. Es un hombre que no le tiene miedo ni a juez ni a policía, hermano. Y la otra vez me acordé de este mensaje porque le dije: me pesa tener un hombre como tú. Ya 20 años, papito lindo, o como dicen en Guatemala, papayito. ¿Cómo es posible que tu hermana dé el ejemplo de que llegue temprano al culto, que es la maestra de los niños, que está en el coro de la iglesia, y contigo tengo que llevarte en una carretilla
al culto. Me pesa tener un hijo como tú, pero hay una enseñanza allí. Hay una enseñanza que Dios nos está mostrando. Cuando Dios le dice al profeta, me pesa, no es que estaba ya desechado, no lo había desechado todavía. Era tiempo de que que Saúl se tirara de rodillas como lo hizo el rey David cuando pecó con Betsabé. Dice la Biblia en el Salmo 51 que entrando en la casa del Señor, se tira de rodillas llorando y le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, Señor, porque en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. No me eches de delante de ti, Señor. Y habla de la ofrenda. Dice: porque yo ofrecería ofrendas ante tu altar, toros engordados. Lo mejor, el oro y la plata te la daría, Señor, pero yo sé que tú no lo recibirías porque estás enojado. Es una enseñanza terrible lo que nos da el Salmo 51. O sea, nos está diciendo que cuando nosotros obramos mal, desobedecemos a Dios, así usted traiga la mejor ofrenda, $1,000, $2,000, lo que usted quiera traer de ofrenda, como quiera, Dios no la va a recibir. Es mejor traer $20 en obediencia que 1,000 en desobediencia. Por eso yo te daría toros engordados, te traería 100,000 toros engordados, Dios. Pero yo sé que tú no lo recibirías porque estás enojado. Es como cuando el esposo se enoja con la esposa. Yo sé que eso no pasa aquí en Milwaukee, pero pasa allá en Madison. Cuando el esposo se enoja con la esposa y la mujer de mala gana te dice: te calenté el caldo, ahí están las tortillas, cómete ahí come. Y la mujer se mete al cuarto. Y cuando sale la mujer a la hora, ahí está el caldo y las tortillas, no se las comió. No porque no tuviera hambre el hombre, sino porque la manera de dárselas, porque no hay una reconciliación. Dice: perdóname, nos ofendimos los dos. Ahí está el caldo, te lo preparé con mucho amor. Te caliento las tortillas. Eso cambia las cosas. ¿Qué quieres? Come. Oye, ayer dijo: predica. Le vamos a dar por esa línea. Por eso dice: mira, no tenía hambre Juancho, ahí dejó todo el caldo de pollo. No, sí tenía, pero estaba malhumorado, estaba enojado. Así es Dios. Cuando nosotros queremos comprarlo y nosotros hacemos nuestra propia voluntad, tú no puedes agradar a Dios porque Dios está enojado. Ayer estaba leyendo la escritura donde dice que Dios le advirtió al pueblo, dice: pórtense bien, caminen en mis principios, en mis estatutos, porque si no yo los raeré de la tierra que yo les di. Y los mandó a Nabucodonosor, un rey babilónico, y dice que arrastró la ciudad, se llevó prisioneros a Babilonia. Dice la Biblia en el Salmo 137 que los babilónicos le decían a los israelitas: cantadnos cánticos que cantaban en Sión. Y los israelitas decían: ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Aún los babilónicos nos decían que cantamos. Nosotros nos sentamos a orillas del río en Babilonia y colgábamos nuestras arpas allí en los sauces de los árboles. ¿Cómo cantaremos en tierra de extraños? Porque Dios, cuando nosotros desobedecemos, va a traer consecuencias para toda nuestra familia, nuestros hijos. Con Dios no se juega. Dios es un Dios misericordioso, pero quiere que caminemos en obediencia para nosotros recibir todas las bendiciones que Dios tiene a su nombre. Y dice la Biblia que Dios le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl porque me ha desobedecido. Y sale el profeta muy temprano, muy de madrugada, enalbardó su asno, dice la Biblia. Eso quiere decir que no durmió el profeta. Cuando un hombre de Dios sabe que un miembro está mal,
o que está pecando, o que falló delante de Dios, no duerme. Cuando una noticia le llega al pastor, pastor, fulana de tal cometió esto, pastor, fulano de tal hizo esto, y él sabe que fue comprobado todo eso, le duele como pastor, hermano. Nos duele como profetas de Dios a nosotros, hermano. Dice la Biblia que muy de temprano enalbardó su asno el profeta Samuel y fue a buscar a Saúl y le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl dijo: he obedecido la palabra de Jehová al pie de la letra. Y cuando acabó de decir eso, se oyó un balido de ovejas. ¿Y qué es este balido de ovejas que yo estoy oyendo? Dijo: yo no fui, fue el pueblo. El pueblo trajo lo mejor, escogió lo mejor de las ovejas y del ganado mayor para que tú se lo ofrezcas a tu Dios, dice la versión actual. Para que tú se lo ofrezcas a tu Dios. No dijo para que tú se lo ofrezcas a nuestro Dios. No, para que tú le ofrezcas a tu Dios. Y ahí fue la famosa frase que le dijo Samuel: como pecado de adivinación e idolatría es la rebeldía. Cuando usted desobedece, cae en un pecado de rebeldía, como un pecado de adivinación. Pero el problema no es que había desobedecido, es un problema más grande, hermano. Y el problema más grande es que había perdido el temor de Dios, hermano. Decía por allá alguien: ¿quieres conocer al indio? Solamente dale poder. Cuando este hombre recibió el poder de ser ungido por rey, inmediatamente se apartó de Dios, perdió el temor de Dios, y ese fue su fracaso total, hermano. Y hay un problema cuando se pierde el temor de Dios. Ocurren varias cosas. Una de las cosas es que Dios se aleja del hombre que pierde el temor de Dios. Nunca jamás oyes palabra de Dios. Dice la Biblia que nunca jamás Dios le habló al rey Saúl, ni por profetas, ni por sueños, ni por Urí, ni por Tumín, que eran las dos piedras preciosas que traían los sacerdotes a un lado del pectoral.